Cuentan que la mayoría de las casas de México están encantadas. En algunas son ángeles los que se dejan ver, o si no se los ve, la gente asegura que están allí protegiendo su hogar. Pero en otras casas son espíritus malignos los que vagan por los rincones. Fantasmas que no quieren que su antiguo hogar sea ocupado por otros. Y algunas historias contadas por los mismos mexicanos nos demuestran que estos espíritus son capaces de hacer cualquier cosa con tal de ahuyentar a los nuevos habitantes. Hace pocos años, María y Victoria se mudaron a una casa antigua y grande ubicada en la ciudad de Guanajuato, en México. Ellas llegaron a esa vieja mansión muy ilusionadas, pero prácticamente no pudieron llegar a disfrutar de su nuevo hogar por culpa de los muertos de la casa. Los muertos de la casa. México es un país con una diversidad cultural tan amplia como todo su territorio. Es un país conocido por muchas cosas, una de ellas las historias que tiene sobre la muerte. Tanto así que en México es uno de los pocos países en el mundo donde la muerte se celebra y se concibe de otra forma. Y la muerte es casi una fiesta, ¿no? La historia que vamos a contar es una historia de una ciudad en Guanajuato, la ciudad misma de Guanajuato, donde, claro, la fiesta de la muerte también hace parte de la cultura, pero también hace parte de muchas historias particulares de este pueblo de México. ¿Cómo es Guanajuato para los que no conocen esta ciudad? Mira, Guanajuato es una ciudad muy linda, que está en el centro del país. Es una ciudad de callejones, con túneles, de estilo colonial. Es una ciudad con magia. En Guanajuato se conocen las momias de Guanajuato, momias naturales que por la misma tierra se momifican. Y esto hace a este lugar especial. Pero también hace especial a este lugar, Guanajuato, sus calles y sus pequeños callejones donde encierra historias y sus casas coloniales de amplios espacios, de más de 2 pisos, donde se viven historias porque son casas viejas, casas antiguas que están llenas de magia, de misterio, como dicen los mexicanos. María Fernández y su hija Victoria viajaron a Guanajuato a buscar una casa amplia. Ellas buscaban una casa en la parte céntrica de la ciudad, cerca del Teatro Juárez, por la Plaza de la Paz, y encontraron una casa muy bonita, muy grande. Claro, María pensaba que era un buen lugar para que su hija creciera allí, ¿no? Guanajuato es una ciudad que tiene la característica de ser una ciudad educativa porque está la universidad allí, y entonces pensó que era un buen lugar para crecer. Y además porque la casa que lograron encontrar, una casa amplia, una casa muy bonita, y así fue como María y su hija se fueron a vivir a esta casa.
Al principio, como cualquier persona que se pasa a una casa nueva para ellos, pero una casa como esta, una casa antigua, pues viene toda la expectativa y toda la alegría de encontrarse con un nuevo lugar extraño, mágico, que aún no se conoce muy bien, pero que con el tiempo seguramente se iban a acomodar a su nuevo estilo de vida. Y así fue como María y Victoria empezaron a vivir en esta casa. Pero tan pronto llegaron a esta casa, María empezó a darse cuenta que su hija estaba comportándose de una forma algo extraña. ¿Cómo empieza a suceder todo esto? ¿Cómo empieza tu tía a darse cuenta de que algo extraño sucedía en aquella casa? Mira, se empezó a dar cuenta cuando su niña, de repente en las noches, se despertaba espantada y no entendía qué pasaba. Que decía que veía un hombre que se aparecía. Un hombre vestido de negro, que usaba sombrero y que la miraba fijamente. Y eso empezaba a pasar como noches seguidas, y cuando lo veía salía corriendo a la habitación de María, de su madre, de mi tía. Y bueno, llegaba muy sobresaltada, contándole lo que había visto, y mi tía pues de momento pues no le creía, pensaba que eran alucinaciones de ella, que estaba soñando, pero empezó a pasar esto muy seguido. Entonces sí, se empezaba a preocupar un tanto por lo que la niña, por lo que Victoria estaba viendo. Y bueno, fueron pasando los días y la niña aseguraba ver a este hombre. Así que el tiempo siguió transcurriendo normalmente. María intentaba decirle a Victoria que se tenía que acostumbrar a que esa era la casa donde estaban viviendo. Era una casa muy grande, muy amplia, antigua, pero era su propia casa y ahí tenían que estar viviendo mucho tiempo. Y Victoria lo veía en cualquier parte de la casa ahora. Esta situación hizo que María intentara proteger un poco más a su hija, ¿no? Y preocupada, casi a punto de llevarla a tratamiento psicológico porque no era normal, por supuesto. Toda esta situación, además al insomnio de Victoria, hizo que la madre intentara muchas cosas para contenerla, consentirla más, cuidarla más, estar más pendiente de ella. Pero Victoria no lograba tranquilizarse, no lograba dormir. Así que, pues la madre de Victoria lo que decidió hacer fue llevarla en las noches a su habitación para que pues durmiera con ella, se sintiera mucho más tranquila. Cosa que en principio pensó que era solución, pero Victoria decía que en una esquina de la habitación veía a una niña, una pequeña niña con ropa como antigua, según dice la niña, que siempre estaba mirando hacia la pared, es decir, siempre les daba la espalda. Y entonces la niña le decía a la madre que ahí estaba, pero pues lo mismo de siempre, la madre no veía nada y lo único que hacía era tranquilizar a Victoria e intentar abrazarla y decirle que no estaba sola para que se durmiera.
y pasaban todas las noches lo mismo. Esa pequeña figura de una mujercita ahí parada en la esquina de la habitación era el constante de Victoria. Le decía a la madre que allí estaba y que allí estaba. Y una noche que estaban ya en la habitación, estaba lloviendo ese día en Guanajuato. Y de repente María ve también la imagen a una niña en el rincón de espaldas. Por primera vez, María pudo comprobar que lo que decía su hija era verdad. María y Victoria pudieron ver en la esquina de la habitación la figura de esa pequeña mujercita con ropa vieja que miraba a la pared. El terror empezó a invadirlas a ellas dos, desesperadas, intentaban gritar pero la voz no les salía, y justo en ese momento aún la situación se puso más complicada cuando se dieron cuenta que empezó a dar media vuelta, como para mirarlas. Se dieron cuenta que no era una niña, sino una anciana que las miraba fijamente. Para ellas fue muy impactante que en ese momento agarraron maletas y todo y salieron de la casa, se fueron, ya no regresaron. Fue para ellas algo como muy traumático, que tiempo después se dedicaron a investigar qué había pasado, porque ya lo habían vivido las dos. Entonces no era una alucinación de Victoria, o sea, ya era algo real. Investigando en el mismo Guanajuato, a los vecinos y a la gente, supieron que aquella casa, esa casa grande y hermosa, había sido habitada tiempo atrás por una anciana, a la cual, una anciana con mucho dinero en Guanajuato, de familia reconocida, de familia de tradición en Guanajuato, que tuvo una enfermedad y le amputaron las piernas. Ellos piensan que esto es la razón por la cual cada vez que María y Victoria la vieron, la veían como una niña bajita, pequeña. Pero lo más triste de la historia es que descubrieron que aquel hombre que estaba por allí era el yerno de ella, que la mató estrangulándola, supuestamente para quedarse con la fortuna, con la casa y con todo el dinero que tenía esta pobre anciana. Cuentan que aquel hombre, obviamente, cuando se enteraron de lo que sucedió, se fue a la cárcel y allí murió. Y esta es la historia. ¿Cómo te contó esta historia María y le creíste cuando ella te la contó? Me la había contado como durante el tiempo cuando Victoria veía las imágenes, cuando estaba muy preocupada, pero ya cuando ella la vivió, pues sí le creí, porque estas historias pasan. Y sobre todo la gente cree y tiene la sensibilidad como para recibir esa energía que está impregnada en las casas. Esto es lo que dice María, esto es lo que dice Victoria de lo que sucedió en esa casa, que duró muchísimo tiempo desocupada, tal vez por esta misma razón, tal vez porque la gente empezó a sentir lo que pasaba allí y no quería habitarla, hasta que llegaron ellas, buscando un nuevo sueño, buscando una nueva forma de vida, buscando estar las dos juntas y solas. Pero por desgracia para ellas dos, cuando llegaron a la casa descubrieron que nunca estuvieron solas.
Cuentan que desde que María y Victoria se fueron de esa casa, nunca más volvieron a habitarla. Y que hasta el día de hoy la misma sigue abandonada y encantada, ya que los vecinos de la ciudad de Guanajuato aseguran que por las noches allí se escuchan ruidos extraños. No debe de ser fácil vivir una situación como esta, donde madre e hija vieron de cerca a la misma muerte. Porque evidentemente lo que ellas vieron no eran precisamente habitantes del mundo de los vivos. Todo indica que esta vieja mansión seguirá siendo habitada por los muertos que allí se manifiestan y que los mismos no aceptarán otra compañía que la de las voces anónimas.